Capítulo 28. Los esqueletos en el río, parte 5. ¡Qué olor! Aterrorizado, Lunian Chi parecía haber dejado de respirar. Abrió la boca para hablar, luego recordó rápidamente y cubrió su boca de nuevo, temiendo que algún espíritu extraño pudiera entrar en su cuerpo. Alertado por Yan Xinin, Xue Xian, cuyos 5 sentidos eran naturalmente más agudos que los de los humanos, incluyendo el de Xuanming, comenzó a detectar un olor. «Vegetación», dijo Xue Xian. El olor era como si alguien hubiera tomado una planta y la hubiera molido para que liberara el olor único de la savia. No olía ni agradable ni desagradable, pero era muy extraño olerlo en una tumba oscura y sellada. Habiendo crecido en una clínica, Yan Xinin había pasado su infancia entre el olor de las hierbas. Aunque sus conocimientos farmacéuticos estaban lejos de los de sus padres, aún tenía algunos conocimientos básicos. Era muy sensible a los olores de las hierbas y sabía cómo identificarlos. Así que para él, notar tal cosa era bastante importante. No hay necesidad de bloquear la nariz o la boca. Envalentonado por las palabras de Xue Xian, Yan Xinin había sacado valientemente su cabeza de la bolsa de Xuanming y vio asustado a Nian Chi. Agitando sus brazos de papel con desdén, dijo: «Probablemente no estés familiarizado con este olor, y para ser honesto, yo tampoco lo he olido tantas veces. He visto gente que ha muerto por esto un par de veces, así que me causó una gran impresión. No sé si has oído hablar de un veneno llamado arriba 7, abajo 8, muerto 9. Significa que una vez que has sido envenenado por él, puedes dar a lo sumo 7 pasos si vas cuesta arriba u 8 si vas cuesta abajo. De cualquier manera estarás muerto antes de dar tu 9º paso». «¿No es el veneno que bloquea la sangre en la garganta?», Xue Xian dijo. «He escuchado un poco sobre eso». «Ah», dijo Yan Xinin. «Es cierto, eres del sur. Ese árbol suele crecer en los climas más cálidos, y cuando lo traen aquí no crece por mucho tiempo. Si quieres usarlo para hacer medicina normal, tienes que esperar al verano o al otoño y comprárselo a un farmacéutico del sur y guardarlo». Yan Xinin siempre tenía pocas oportunidades para hablar, por lo que no pudo evitar explayarse sobre sus conocimientos médicos. «¿Puedes por favor ir al grano antes del año nuevo?», Xue Xian dijo fríamente. Avergonzado, Yan Xinin se detuvo de seguir adelante y entonces dijo: «No toques nada aquí. Sospecho que todas las paredes, el suelo y el techo están cubiertos de veneno. Todos estamos heridos. Si alguien lo llega a tocar, se paralizará a los pocos pasos». Mientras hablaba, su voz retrocedió y su actitud confiada se desvaneció, porque al seguir adelante, vio que Shi Yu se había dado vuelta para mirarlo con esos ojos ciegos, y luego el viejo Liu también se había dado vuelta lentamente, fijando sus viejos ojos en él sin mover la mirada, hasta que incluso Xuanming lo miraba fijamente. «Ustedes...» murmuró y luego se aclaró la garganta. Incómodamente se encogió de nuevo en la bolsa y dijo: «Dejen de mirarme. Voy a regresar a la bolsa. Tengan cuidado todos». Xuanming miró a Shi Yu y al viejo Liu y luego miró a Nian Chi. Desde que habían salido del lago y pasaron por la puerta de hierro, el orden de las personas había cambiado un poco. Originalmente, Lu Shiyu y el anciano Liu iban en la delantera. Xuanming lo seguía tranquilamente con Lu Nianchi y Yan Xinin detrás de él. Xuanming, caminando a la mitad del grupo, funcionaba inexplicablemente como una barrera, pero ahora era diferente. Aunque Shi Yu y el viejo Liu seguían caminando al frente, el que le seguía era Nian Chi, y Xuanming ya no servía como barrera protectora entre ellos, sino que se había retirado a la parte trasera del grupo por si algo sucedía detrás de ellos. Lu Nianchi había estado cubriéndose la boca y la nariz, pero ahora había dejado caer los brazos. Giró la cabeza cuando escuchó a Yan Xinin hablando y le dio la espalda a Xuanming, mirando a Shi Yu que estaba enfrente de él sin moverse. Pero Lu Shiyu no se había dado cuenta. Después de la advertencia de Yan Xinin, se dio la vuelta en silencio y siguió caminando hacia el final de la escalera. La llama de la mano de Xuanming bailó ligeramente, proyectando su brillo anaranjado hacia adelante, con el último de sus rayos aterrizando a los pies de Shi Yu. Delante de Shi Yu había una mancha de oscuridad y detrás de él estaba esa cálida luz amarilla. Con cada paso que daba, parecía estar pisando el límite entre la luz y la oscuridad. El material de la parte trasera de su cuello estaba muy desgarrado y su desordenado cabello caía sobre su pálido cuello, proyectando una gran sombra sobre su piel.
En la tenue luz de la tumba, la mayoría de la gente no notaría nada malo, y Lunian Chi, que era anormalmente bajo y estaba a unos pasos debajo de su hermano, no tenía forma de ver ese trozo de piel detrás de los hombros de Shi Yu. Tal como Yan Shining había deducido, probablemente el pasillo de la tumba estaba cubierto por todos lados con savia del árbol, y entre más se acercaban a la salida, el olor se hacía cada vez más evidente. «Estamos aquí». Shi Yu se paró en lo alto de la escalera, de espaldas al grupo. «Al otro lado de este corredor está la última parte de la ruta. Nunca he llegado hasta el final, pero asumo que una vez que se abren las puertas de piedra se puede salir». «Nunca he llegado hasta el final». Al principio no parecía haber nada malo en esa frase, pero al reflexionar fue realmente extraño. Si había llegado hasta aquí y la puerta de piedra estaba justo ahí, ¿por qué no simplemente se había ido? El viejo Liu estaba de pie junto a él en el escalón superior. Desde el punto de vista de Xuan Ming, era posible ver el perfil del hombre mientras miraba hacia algún punto lejano en la distancia, como si su alma hubiera dejado su cuerpo y como si estuviera en trance. Shi Yu no dio un paso más. En cambio, miró hacia atrás a Nian Chi, que estaba detrás de él. ¿Por qué me miras así? Ni siquiera puedes ver mi cara, solo mi chi. Nian Chi se detuvo. Estaba perdiendo la voz, de modo que sus palabras solo salían como un medio chillido y medio susurro. Por alguna razón, también hubo un ligero temblor en su voz, como si estuviera luchando contra una abrumadora sensación de pánico y terror. ¡Deja de mirarme! ¡Muévete! ¿Qué haces ahí parado? Si tienes algo que decir, espera que salgamos. No puedo molestarme en escucharte divagar ahora mismo. Débilmente, Shi Yu dijo: «Puedo verte, solo que no muy bien». Había ignorado completamente la segunda mitad de la queja de Nian Chi. Metió la mano en el bolsillo de su camisa y sacó el paquete de palos que le gustaba usar. Estaba atado en el medio por un cordón rojo descolorido. La cuerda había sido usada por Dios sabe cuánto tiempo, pero no mostraba ningún signo de desgaste. Era un artículo de calidad. «Este instrumento de escritura Fuji, tómalo», dijo Shi Yu, entregando el objeto a Lu Nianchi. Frunciendo el ceño, Nianchi se alejó y miró a sus pies. Molesto dijo: «No lo quiero. Sujétalo tú mismo. ¿Por qué tengo que llevar todas tus cosas por ti? Deja de hablar. Estás en el camino. ¡Camina! ¿Qué estás esperando?» Shi Yu sonrió y luego se rió ligeramente. «No voy a ir». Esta fue probablemente una de las pocas veces que Shi Yu sonrió en los largos años que pasaron juntos desde la muerte de su padre, pero Nian Chi no lo vio. Todavía mirando hacia abajo y todavía con las cejas fruncidas, evitó mirar a Shi Yu y escupió. «¿Qué quieres decir con que no vas? No seas absurdo». Cuando levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos e hinchados. Extendió la mano y empujó a Shi Yu tan fuerte como pudo. «¡Camina!». La llama en la mano de Xuan Ming iluminó la cara de Shi Yu. Algo en esa palidez extrema estaba cambiando. Ahora había un pequeño grupo de cicatrices en su frente, como si le fueran a salir nuevas pecas. Habían aparecido en el punto de presión que denotaba vida, el mismo lugar exacto donde Nian Chi había tenido pecas anteriormente. «¿Por qué no te mueves? Obviamente te pude encontrar. ¿Por qué no sales?» Los ojos de Nian Chi estaban rojos y su cuello se negaba a moverse para mirar a Shi Yu. No podía contener su voz entrecortada mientras hablaba. Repitió esa oración 2 veces como si estuviera tratando de convencerse a sí mismo. «Mira, puedo sostener tu mano. Obviamente no eres diferente a una persona normal. No me habías dicho que... Me habías dicho que los fantasmas no pueden ser tocados». Con su temperamento terco, miró fijamente a Lu Shiyu, solo para darse cuenta de que su vista estaba borrosa y no podía ver a su hermano claramente. Sorbió, estiró la mano, se limpió las lágrimas y se secó con sus ropas. Sin embargo, cuando volvió a levantar la mirada, aún no podía verlo claramente. «No te los talles». Lu Shiyu soltó un suspiro extremadamente suave y simplemente puso el haz de palos en las manos de Nian Chi. Luego, agarrando las manos de Nian Chi, comenzó a subir al chico por las escaleras a la fuerza. Cuanto más le decía a Nian Chi que no se frotara, más fuerte se frotaba el muchacho, hasta que se cubrió los ojos por completo con el dorso de las manos y se negó a seguir adelante.
Poco a poco, el viejo Liu dio unos pasos hacia adelante y se inclinó en algún lugar cerca de una pared. Pronto, volvió a los pasos y él también empujó algo en las manos de Nian Chi. Esta es la cartera del tío Liu. Dentro está el dinero del barco que ha ganado recientemente. Y también algunas hierbas de la isla. Devuélveselo a la tía Liu. Las hierbas aliviarán sus dolores de cabeza, dijo Shi Yu en nombre del viejo Liu. Después de una pausa, dijo: no tengo mucho para darte. Acarició la cabeza de Nian Chi y dijo: voy a encontrar a papá. No te olvides de quemar papel moneda para nosotros en el festival Qingming. Así te aseguras de vivir una vida larga y feliz, con abundancia de hijos y descendientes. Ligeramente le dio una palmadita en la cabeza a su hermano y luego dejó caer su brazo a un lado. Todo lo que Nian Chi podía sentir era un peso frío en su cabeza, y cuando desapareció, su corazón se hundió. Se frotó furiosamente los ojos de nuevo y miró a su alrededor, pero descubrió que su visión era todavía completamente borrosa. Mientras se movía por el espacio, tratando de distinguir algo, buscó en la tenue luz que había entre la neblina borrosa por un rato. Se dio cuenta de que Lu Shiyu y el anciano Liu, que habían estado justo enfrente de él, habían desaparecido en silencio. Se limpió otra lágrima y solo en ese momento vio una sombra negra en el suelo a 2 pasos de él. Xuanmin se acercó con la llama y vio 2 cuerpos tendidos contra la pared del pasillo. El olor de la savia embadurnada en las paredes atravesó sus narices ahora, haciéndose más agudo cuanto más se acercaban a la salida. Xuanmin notó las rayas de sangre que corrían por las paredes y entendió que en la espalda, el cuello u otra parte había habido una herida que había entrado en contacto con la pared y se había infectado con el veneno. Cuando Shi Yu se derrumbó, tuvo tiempo de usar su sangre para dibujar un círculo en el suelo, dentro del cual había garabateado un complejo talismán, una visión extraña y confusa. Nian Chi todavía no podía ver mucho. Quiso ayudar a Shi Yu, pero inadvertidamente dio un paso dentro del círculo. Xuanmin vio cómo las marcas de sangre marrones y secas cobraban vida de repente, volviéndose de nuevo de color rojo brillante. Al mismo tiempo, parte de la frente de Nian Chi y el corte en su palma también brillaron con luz roja, antes de volver a morir rápidamente. Una brizna de niebla casi imperceptible se escapó del frío y rígido cadáver de Shi Yu y dio 3 vueltas a Nian Chi, como si finalmente hubiera completado un ritual largamente esperado. Luego, se inclinó profundamente en dirección a Xuanmin. La última petición había sido cumplida. Si Shi Yu no se hubiera encontrado con el señor Lu y su hijo, él habría muerto en el templo abandonado hace 13 años. Ahora, una vida por otra le parecía un intercambio justo y finalmente había cumplido su deseo. Solo que, de ahora en adelante, tenía que pedir a Nian Chi que encendiera una linterna extra el Día de los Muertos. No sabía si el niño lloraría. Cuando el hechizo de intercambio de vida llegó a su fin y la niebla desapareció, el pasaje de la tumba se oscureció. Tal vez el intercambio de yin y yang en ese cambio de vida había estimulado a las 300 almas dentro de la tumba. Después de escuchar un viento intenso que silbaba detrás de ellos, se escuchó un murmullo suave y vibrante que se acercaba rápida y urgentemente, acompañado del sonido de caída y rompimiento de las estatuas detrás de ellos. Mientras Xuanmin golpeaba el hombro de Nian Chi, a punto de decir «vamos», sintió que algo se abalanzaba sobre él por detrás. La nueva ráfaga de viento llevaba un extraño y sofocante olor a podrido. Aunque las 300 almas no eran particularmente móviles en vida, al haber estado atrapadas en la tumba durante todos estos años, se habían vuelto ágiles y agresivamente rápidas. En un abrir y cerrar de ojos, una masa de gente apareció al fondo de la escalera y vino saltando. No 1 ni 2, sino decenas o incluso cientos de cadáveres Jin se precipitaron hacia ellos, poniendo a Xuanmin en una situación difícil. No importaban 2 manos, incluso 8 manos no tenían ninguna oportunidad contra esta horda. El pasillo pareció reducirse repentinamente al tamaño de un ataúd, sin ningún lugar a donde ir ni dónde esconderse. Xuanmin tomó el colgante de monedas de cobre que tenía en la cadera, pero había algo en su ceño que revelaba una sensación de reticencia. Quizás no quería usarlo, o le parecía inconveniente usarlo, o no sabía cómo usarlo.
Los cadáveres se amontonaban más y más. Toda la tumba estaba llena de esos muertos, encerrándolos en un pequeño círculo. Hubo un breve momento de calma cuando la horda se deslizó ligeramente e inclinó sus cuerpos, como si estuvieran ganando impulso. Luego, con un movimiento de las extremidades, vinieron por Xuanmin como una ola oscura. ¿Burro calvo? Xue Xian se había mareado por el balanceo de la bolsa de Xuanmin, y todo lo que pudo detectar fue el hedor de la sangre que había explotado a su alrededor. Dentro del elemento metálico se escondía un débil tono medicinal. Algo desencadenó esa parte de la cadera de Xuanmin y, en un instante, comenzó a arder febrilmente de nuevo, volviéndose aún más caliente que antes. Sin saber si era porque se había cocido o por otra razón, Xue Xian sintió un golpeteo en su corazón y de repente se sintió vacío. Después, el olor de la sangre se volvió peor. No, ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? De hecho, en lo que a Xue Xian respecta, él solo era una canica de oro, y definitivamente su vida no estaba en riesgo. Aunque retrocediera 10,000 pasos, incluso aunque la vida y la muerte estuvieran involucradas, él era un dragón y la duración de su vida era casi inmensurable. Siempre podría encontrar una oportunidad para escapar. Por lo tanto, el supuesto ¿cómo vamos a sobrevivir a esto? Eran puras tonterías para él. Y tampoco tenía sentido para Yan Xining, que ya estaba muerto. Había solo 2 personas presentes que tenían que sobrevivir, Lunian Chi y ese burro calvo. El primero no tenía nada que ver con él, pero con el segundo tenía un enredo inexplicable. Xue Xian no entendía por qué sentía que la situación era urgente. Sin embargo, en resumen, él estaba realmente ansioso, por lo que hizo su mayor esfuerzo para lograr que Yan Xining lo empujara y aprovechó la oportunidad para salirse de la bolsa de Xuanmin. Mientras salía, su cuerpo aún conservaba el calor residual que había obtenido de la cintura de Xuanmin, lo que lo hacía sentir de una manera indescriptible, pero no sabía si se debía a que finalmente había digerido lo que se había tragado. ¡Maldición! La canica dorada se estrelló en el suelo y Xue Xian quedó boca arriba. Vio que la túnica blanca como la nieve de Xuanmin estaba manchada de sangre en uno de sus costados y que la flama entre sus dedos aún seguía encendida, pero no sabía por qué estaba brillando con un poco más de intensidad, como si fuera una bestia peleando por salir de una jaula de hierro. Los cadáveres lo tenían casi completamente rodeado por todos lados y no podía ver si lo estaban arañando o mordiendo. Sin embargo, la expresión de Xuanmin seguía siendo indiferente. Parecía que no solo las personas le eran indiferentes, incluso su propio destino no significaba mucho para él. De alguna manera, cuando Xue Xian cayó al suelo, no sabía si Xuanmin se había dado cuenta, pero movió los dedos que sostenían la flama 2 veces. La canica de oro rodó apresuradamente sobre el suelo como si fuera una mosca sin cabeza y como si estuviera planeando algo. Pasó a través de los pies y piernas deformadas de los cadáveres y de pronto golpeó el muro del pasillo de la tumba. Hubo un gran golpe. La tumba de piedra se estremeció de repente, como si hubiera sido golpeada con una fuerza terrible. Xue Xian se quedó aturdido. ¿Ese fui yo? Aunque la canica dorada siempre había tenido esa potencia, la parte más impresionante fue que, después de todo el zig-zag para cuando Xue Xian logró golpear la pared, no había usado mucha fuerza, había planeado golpear unas cuantas veces seguidas y aumentar lentamente su poder. Si usaba todo su poder, no importaba esta tumba, sería capaz de destruir 10 tumbas seguidas. Pero si no fue él, entonces ¿quién fue? Xue Xian dejó de pensar en ello y golpeó la pared 2 veces más. El muro de piedra se estremeció de nuevo, incontables escombros cayeron desde el techo y la cara de Xue Xian se llenó de polvo. Aunque no tenía una boca física, instintivamente escupió para intentar liberarse del polvo. Luego se dio la vuelta y se giró para mirar a Xuanmin. Si el golpe no hubiera sido hecho por Xue Xian, la única otra fuerza que podría afectar a las paredes de la tumba sería el burro calvo. De hecho, como era de esperarse, a través de las filas de garras de los cadáveres, Xue Xian vio a Xuanmin buscar su colgante de monedas de cobre con sus dedos ensangrentados. Dibujó un círculo sobre ellas y las 5 monedas quedaron inmediatamente cubiertas con una capa de sangre. Xue Xian no sabía si era solo su imaginación,
Pero en este lugar extremadamente mal iluminado, las 5 monedas de cobre de Xuanming, que generalmente lucían opacas, ahora emitían una tenue luz brillante, como si de pronto hubieran sido pulidas por la sangre. Luego vio que Xuanming golpeó una de las monedas con su pulgar. La sangre roja cayó en un instante y remojó toda la moneda de nuevo. Hubo un sonido fuerte. Esta vez la tumba entera se estremeció violentamente, como si fuera un terremoto, y la intensidad era tan grande que Xue Xian rodó de un lado a otro, casi escupiendo toda el agua que se había tragado. Xuanming puso una mano en el colgante y la otra sosteniendo la llama talismán cerca de su pecho, como si se inclinara en un saludo budista en medio del torrente de sangre. Sus párpados se cerraron y sus labios comenzaron a moverse sin hacer ruido. Se escuchó un fuerte sonido en toda la tumba. Los escombros se desprendieron por todos lados, el aire se llenó de polvo y el techo colapsó. En ese momento, agua helada se vertió sobre ellos, sumergiéndolos a todos en un instante. Aunque el agua estaba igualmente lúgubre y fría, era bastante diferente al agua estancada del lago dentro de la tumba. Tenía una esencia refrescante, como si hubiera sido tocada por el primer viento invernal del norte. Este era verdaderamente el río vivo. El momento en el que Xue Xian cayó al río, pensó distraídamente: «Este burro calvo me robó la idea, realmente voló todo el lugar». Antes de terminar su queja, se dio cuenta de que Xuanming no solo había volado la tumba, sino que toda la isla de la lápida se estaba derrumbando también. Las rocas caían en cascadas sobre ellas, arrastrando tierra y árboles rotos, y todavía estaba esa horda quejumbrosa de cadáveres Jin. El ruido los bañaba a todos. Xue Xian sintió que el agua del río debajo de él comenzaba a agitarse. El colapso de la tumba y el movimiento de los cientos de cuerpos había perturbado al propio río, creando otro enorme remolino. También parecía que espirales más pequeños venían hacia ellos desde todos los lados. Junto con los escombros de la isla y los cientos de cadáveres, fueron arrastrados por la implacable espiral del agua. Mientras flotaba dentro y fuera de su conciencia, Xue Xian comenzó a sentirse furioso. Mientras lo hacía, la parte final de esa cosa que había absorbido en el suelo se encajó en la canica, la digestión se completó y la oleada de calor que se había estado filtrando de la cadera de Xuanming de repente quiso salir de la canica. Una fuerza agonizante comenzó a empujar la misma piel de la canica como si quisiera destriparlo por completo. En ese instante, nubes negras se reunieron rápidamente en el cielo sobre el ruido. Una blanca luz celestial relampagueó, y el trueno que siguió fue más fuerte que el galope de 10,000 caballos que salieron de las nubes de tormenta y se estrellaron contra el río. Gruesas gotas de lluvia comenzaron a caer, y la niebla de su estruendo contra la superficie del río convirtió toda la escena en una mancha blanca, de modo que ya no se podían ver ni siquiera figuras humanas. A continuación, un brillante silbido vino de debajo del agua, y una sombra colosal se deslizó hacia afuera, emergiendo en la densa niebla de arriba. Mientras arqueaba su largo cuerpo, el remolino se hundió obedientemente en el fondo del río, llevándose consigo los incontables cadáveres y todos los escombros, todo ello hundiéndose rápidamente en forma de espiral. 6 pies bajo tierra es donde se entierra un cuerpo. ¿Quién iba a saber si 60 shan de tierra eran suficientes para enterrar esas 300 almas infernales? En algún lugar de la orilla del río, un niño se sentó en un patio, agarrando una rama de ciruelo, negándose a esconderse de la tormenta. Aturdido, de repente señaló al cielo sobre el río y dijo a sus padres: «¡Dragón!». La pareja miró ociosamente hacia donde apuntaba su hijo y vio esa larga sombra de serpiente que se abría camino a través de la densa niebla, subiendo las nubes como una escalera de caracol antes de girar y volver a sumergirse en las aguas agitadas y hambrientas. «¡Dios! ¡Realmente es un dragón!».